Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. En este video verás phrasal verbs in context, delving deeper into the situation. Esto es verbos frasales en contexto, profundizando en la situación. Bien, recordemos que anterior a este video habíamos conocido dos nuevos phrasal verbs. Uno de ellos era tear down y el otro fool around o fool about. Ya que aprovecho para hacer una pequeña pausa y recordarte que si no has visto el video de cada phrasal verb que aquí menciono, te invito a que lo veas previamente para que puedas conocer las características individuales de cada phrasal verb y asimismo comprender mejor lo que se habla en este video, dado que aquí únicamente se hará énfasis en el contexto, por lo que es indispensable que los conozcas previamente. Bien, comencemos con tear down. En cuanto a este phrasal verb, vemos que refiere dos diferentes contextos. El primero de ellos es demoler algún tipo de edificación o estructura. También desarmar o desarticular un objeto. Y el segundo contexto es realizar críticas duras en contra de alguien. También tenemos igualmente el mismo número de observaciones. Para el primer contexto vemos que generalmente se hace atendiendo a su deterioro. Esto cuando hablamos de demoler algún tipo de edificación o estructura. También puede ser atendiendo a otras causas. En cuanto al objeto, con frecuencia es de tamaño considerable. Aquí hacemos referencia a desarmar, desarticular o desmantelar un objeto que generalmente tiene un tamaño considerable. Y la observación para el segundo contexto vemos que suele hacerse con la intención de causar una afectación, de causar daño. Esto cuando nos referimos al segundo contexto de realizar críticas duras o severas en contra de alguien. Veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. The authorities decided to tear down some of the buildings in the city because the earthquake had significantly affected them. Eso significa, las autoridades decidieron demoler algunos de los edificios en la ciudad porque el terremoto los había afectado considerablemente. Bueno, como podemos apreciar, este ejemplo hace referencia con toda claridad a ese primer contexto de demoler algún tipo de edificación o estructura. Adicionalmente, también estamos viendo esa connotación que te mencionaba en las observaciones, que decía que generalmente se hacía atendiendo a un deterioro. Pues en este ejemplo lo estamos viendo porque las autoridades decidieron demoler o derribar algunos de los edificios en la ciudad porque el terremoto los había afectado de manera considerable. Muy seguramente los afectó tanto que fue lo que llevó a que las autoridades decidieran derribarlos o demolerlos. Por eso atendieron a esa causa, a la causa del deterioro de esos edificios. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. She had been tearing us down after we made a mistake in publishing our last study on the contamination of the river. Eso significa, ella nos había estado criticando duramente, severamente, después de que nosotros cometiéramos un error publicando nuestro último estudio acerca de la contaminación del río. Bueno, como podemos apreciar, en este ejemplo se está haciendo referencia a ese segundo contexto de realizar críticas duras en contra de alguien. Porque aquí lo que estamos diciendo es que ella nos había estado criticando duramente o severamente debido o después de que nosotros cometiéramos un error en la publicación de nuestro último estudio. Muy seguramente ella tenía la intención de causarnos una afectación o un daño por el error que nosotros cometimos en la publicación de ese estudio. Así que espero tú también hayas podido identificar que se hacía referencia a ese segundo contexto. Bueno, pues ahora vamos con fool around o fool about. En cuanto a este phrasal verb, vemos que su contexto refiere comportarse de manera graciosa, también algo así como haciendo tonterías o de una manera infantil o irresponsable. En el caso de ser irresponsable, exponiéndose a algún tipo de riesgo. Como observación tenemos que con mayor frecuencia enfatiza en el uso inapropiado del tiempo, generalmente por hacer cosas innecesarias o sin propósito, incluso cuando se debería hacer algo relevante, cuando se debería estar haciendo otro tipo de cosas, es decir, más allá de comportarse de una manera o de otra, el énfasis con mayor frecuencia está en que se emplea de manera inapropiada el tiempo. Veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. It is quite stressful that Michael tends to fool about in inappropriate times, but he does not seem to mind it. Eso significa, es bastante estresante que Michael tienda a hacer tonterías en momentos inapropiados, pero a él no parece importarle.
Bueno, como podemos apreciar, en este ejemplo se está haciendo referencia con toda claridad a ese único contexto, porque lo que estamos diciendo es que es bastante estresante que Michael tienda a comportarse de manera graciosa o haciendo tonterías, incluso irresponsable también, en momentos inapropiados, en momentos en que no debería hacerlo y que por tanto también está haciendo un mal uso del tiempo, está haciendo un uso inapropiado del tiempo, pero que al final a él no parece importarle. Entonces, como podemos apreciar, este ejemplo atiende perfectamente a ese contexto que mencionábamos anteriormente. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. My wife and I spent the weekend fooling around the house as we both had a hard week at work. Esto significa, mi esposa y yo gastamos o pasamos el fin de semana haciendo tonterías, comportándonos de manera graciosa en la casa, ya que ambos tuvimos una dura semana en el trabajo. Bueno, como podemos apreciar, en este ejemplo también se hace referencia con toda claridad a ese único contexto. Aquí lo que estamos diciendo es que también mi esposa y yo gastamos ese tiempo del fin de semana quizá de una manera inapropiada, pero atendiendo a que habíamos tenido una dura semana en nuestros trabajos. Por tanto, de alguna manera se podría decir o intuir que teníamos justificación para comportarnos de manera graciosa o hacer tonterías durante nuestro tiempo libre en el fin de semana al interior de la casa. Así que espero también lo hayas comprendido en este ejemplo. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video y hayas comprendido que es netamente de profundización en el contexto, que es muy importante para comprender mucho mejor los phrasal verbs. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. De igual manera aprovecho para dejarte mis redes sociales, en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.